a forma de, digamos, recordatorio, a forma de revisión para el examen. ¿Estamos? Y de paso, integré algunos ejemplos que espero que les parezcan interesantes y bueno, otro tipo de visión también. ¿Ya? Verán, ¿por qué les pedí que expongan en principio los mecanismos de defensa, ¿no? Ya están varias expresiones, varias frases, ¿no? Conoces a ti mismo y etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, ciertamente, conocerse a uno mismo es el primer paso para cuidar mejor a los demás, ¿no? Independiente de quiénes sean ustedes, existe la situación de que ustedes pueden creerse personas de determinadas características, pero en realidad ser ante los demás personas de otras características, ¿no? Y no importa lo que los demás puedan pensar, pero sí importa conocerse a uno mismo, entender sus valores, sus principios y ver cómo esto pudiese ayudar a los demás. Y ahí sí importa qué es lo que los demás piensen de ustedes, ¿ya? Para acercarse a una persona tienen que tener ciertas características. Y ahí sí, cuando dicen empatía, y muchos lo mencionan como parte de su modelo de ser médico, tienen que intentar interiorizar las preocupaciones, las molestias, las preocupaciones de los pacientes. Entonces, y si es que parte de esas molestias son ustedes, tendrán que cambiar esa actitud hacia ellos, ¿no? Así que conocerse a uno mismo. Sí, Diana. Disculpe, un favor, no sé si lo podría grabar, por favor. Ok. Gracias, doctor. Entonces, me vas a acordar mañana máximo que suba todas las clases ya, porque ahorita he abierto, pero se me olvida constantemente subir las clases. Bueno, entonces conocerse a uno mismo es el paso inicial para poder entender al paciente también y poder brindarle la mejor ayuda posible. No solamente es conocer al paciente, ¿no? Sino también conocernos a nosotros. ¿Y esto en qué se traduce? Cuando hablamos de los mecanismos de defensa, y yo les decía a ustedes que eso es teoría de Freud y ya es algo antiguo, ciertamente, pues no, Freud introdujo los mecanismos de defensa. Él dentro de, ustedes saben que su psicoanalítica es padre de muchas teorías de psiquiatría actualmente, pero ya está desfasada. Ya no es un concepto que podamos manejar igual que él, ¿no? Y bueno, estaba Freud y luego su hija, ¿no? La hija es la que complementó y plasmó muchos de los teoremas de su padre, pero tenían una serie también de problemas ellos importantes y también un sesgo grande en cuanto a intentar plantear sus ideas. Las ideas de Freud, bueno, pues actualmente ya han sido discutidas, debatidas, modificadas y eso es lo que vamos a ver ahora, pero sirvieron de base muy importante para entender los procesos inconscientes que nos ayudaban a manejar nuestros conflictos internos. Estoy haciendo lo que digo acá. Pero en el contexto psiquiátrico actual ya no está planteada de la misma manera. Ahora entendemos de que algunos de esos fenómenos son ciertamente inconscientes, pero más que eso son estrategias que nos permiten de forma automática defendernos, ¿no? O sea, son estrategias de la mente, ¿no? Automatizadas. Y que algunas de ellas se podrán generar de forma adaptativa, más o menos. Y por lo mismo, al ser adaptativas, significa que podemos entrenarlas, podemos corregirlas. No solamente nos basamos en un impulso, sino también en una creación nuestra, para poder manejar así las situaciones en las cuales nos vemos en complejidad. Existen en varios niveles de la psiquiatría actual estos temas ya orientadas de otras formas, ¿no? Por ejemplo, en la psicodinámica contemporánea, permiten entender y comprender nuestras personalidades y los trastornos asociados a ellas. En el DSM no existe una clasificación como tal de los mecanismos de defensa, pero sí forma parte de los trastornos de personalidad, ¿no? Existe dentro de las personalidades y los trastornos de personalidad ya médicamente descritas. Y dentro de lo que es la psicoterapia, y algo de esto discutieron algunos de ustedes, existen muchas técnicas de abordaje que permiten, o mejor dicho, que intentan abordar estos mecanismos de defensa
para poder hacer que el paciente enfrente mejor su estrés, ¿no? Y actualmente la investigación de estos mecanismos va dirigido a entender, pues, ¿no?, cómo cada persona, cada estilo de personalidad de cada uno de nosotros puede afrontar el estrés, las situaciones complejas, la resiliencia también como parte de esto, ¿no? Entonces, en el contexto psiquiátrico actual, ya no se habla de los mecanismos de defensa como, digamos, como eventos aislados, sino quizás como más como síntomas dentro de una evaluación psiquiátrica. Y existe una clasificación, bueno, varias clasificaciones en realidad de los mecanismos de defensa, pero vamos a quedarnos con esta, ¿ya? La clasificación contemporánea de los mecanismos de defensa que ustedes han ido exponiendo y por eso encontraron ciertas diferencias entre cada una de ellas. Las van a agrupar según un nivel de madurez. Defensas inmaduras, neuróticas y defensas maduras. Por ejemplo, las defensas inmaduras, la proyección, somatización, negación, ¿no?, son frecuentes en alteraciones de la personalidad. Por ahí algunos incluso decían TOC y esto, ¿no? Y todas estas se asocian a disfunción, ¿ya? O sea, son problemáticas, pues, ¿no? O sea, nos alteran nuestra personalidad y pueden generarnos, o usualmente nos generan problemas. Las neuróticas, represión, racionalización, desplazamiento, bueno, estas son más frecuentes, son más comunes y se van a manifestar fácilmente cuando existe el estrés. Mientras que las defensas maduras, la sublimación ahí, nos permiten adaptarnos mejor y ayudan a nuestra salud mental, ¿no? Entonces, como verán, vamos a pasar de inmaduro a maduro, ¿no? Y dentro de esas se encuentran todos los mecanismos de defensa. Reitero, una persona puede manifestar más de un mecanismo de defensa a la vez y estas tener características o connotaciones distintas. No me preocupo mucho por diferenciarlas del todo, o sea, que ustedes claramente diferencien una represión de una racionalización con rapidez, pero sí al menos que entiendan que hay algunas que son mejores que otras, algunas que debemos afrontar, confrontar y tratar más rápido que otras. Definiciones rápidas de cada uno de los mecanismos de defensa, ya lo han expuesto cada uno de ustedes, algunos muy bien, otros bien, ¿no? La negación, rechazar, ¿no?, que existe una situación dolorosa o inaceptable, o sea, simplemente rechazo, no existe, ¿no? No existe, ¿no? Imposible, ¿no? Represión, que se parece, es donde yo bloqueo, ¿no? No recuerdo esa situación dolorosa, ¿no? No existe esa situación, pero no es porque no la esté viendo, sino porque para mí desapareció de mi mapa mental, no está presente. La proyección, bueno, pues transmitir o creer que el otro tiene las inseguridades, los problemas, las dificultades que nosotros en realidad somos los que las tenemos, ¿no? O sea, atribuimos estos sentimientos hacia otra persona. Desplazamiento, cuando uno transmite, traslada, migra o redirige las emociones que uno siente hacia otra persona u otro objeto, ¿no? La clásica ira, o sea, el maltrato que uno recibe, lo transmite a otras personas. Racionalización, bueno, pues intentar a través de un proceso meditado y establecido, justificar las conductas o que nosotros podemos presentar para darle cierta lógica. Formación reactiva, ¿no? Generar conductas opuestas, ¿no? Esa risa ante alguien que nos amenaza, ¿no? Por ejemplo, para intentar ocultar estos deseos, ¿no? La regresión, el volvernos pueriles, el volver a un comportamiento infantil donde nada nos afectaba, ¿no? La sublimación, que lo expusieron, el transformar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras ansiedades en cosas más productivas, ¿no? y benéficas para todos nosotros. La intelectualización se parece un poco a la racionalización, pensamiento abstracto para evitar todo el problema emocional asociado, ¿no? El humor, algo que no se expuso, pero bueno, luego lo voy a explicar un poco más, ¿no? El tomarlo a la risa e intentar alivianar la tensión y el estrés cuando uno está
una situación así, ¿no? Incluso ser irónico, ¿no? No sarcástico, pero sí intentar dar expresiones cómicas para intentar aliviar el estrés en un conflicto. Puros ejemplos ahora, ¿ya? Por ejemplo, ante la negación, estos son mecanismos de defensa inmaduros, ¿ya? En el ámbito médico, un paciente con EPOC tiene el EPOC, ¿no? Pero niega que tiene el EPOC y dice, no, solamente es una tos pasajera, ¿no? Está ante el problema, tiene el diagnóstico, pero aún así sigue atribuyendo que es una tos pasajera, ¿ya? A una persona que le diagnostican de diabetes, pero sigue consumiendo azúcar, ¿no? No le importa esto, ¿no? Y le dicen, pero tienes diabetes, sí, pero esto es azúcar, ¿no? No causa la enfermedad, ¿no? A un familiar que no acepta por nada el pronóstico terminal de un paciente, ¿no? No, él no se va a morir, él va a seguir adelante, es fuerte, va a seguir avanzando, ¿no? Va a seguir trabajando, ¿no? Entonces, como se ven, en la negación está presente el fenómeno, pero uno no acepta que existe, ¿ya? Lo está viendo directamente, pero aún así dice, no, aquí no hay nada. Somatización, ese es uno que no expusieron también, pero lo veo con frecuencia en los días en neurología, es una de las causas más frecuentes por las cuales nos buscan a nosotros diferenciar si es que un paciente está presentando realmente una enfermedad orgánica o si está somatizando, ¿ya? La somatización es la expresión física de problemas como de estrés, tensión, ¿no? El desfogue físico, ¿no? Yo suelo decirle a los pacientes que ya cuando el cerebro está con alta demanda, alta carga y uno no acepta esa demanda, el cerebro mismo toma control de el dolor, el cansancio, el sueño, el temblor, el movimiento de nuestro cuerpo, para que así nos alerte y diga, ¿sabes qué? Cálmate, ¿no? ¿Sabes qué? Ya hasta aquí llegaste, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un residente que ante la presión de los exámenes, ¿ya? Comienza a dolerle la cabeza, ¿no? O sea, ya, me comienza a doler la cabeza. No hay una causa orgánica, no hay una situación real, pero comienza a dolerle, ¿no? El problema del dolor, entiéndanlo, el dolor es un síntoma, pero es de los más subjetivos. O sea, si uno recibe un golpe, si todos nosotros recibiésemos un golpe, cada quien manifestaría una intensidad de dolor distinta, ¿ya? Quizá la mayoría esté de acuerdo en una proporción, pero habrán algunos que son altamente tolerantes y otros que para nada, ¿no? No lo toleran. Eso por un lado. Y por otro lado, es que la medición del dolor, o mejor dicho, objetivar el dolor es imposible, ¿no? Al menos con las técnicas que disponemos en el Perú, no es posible que alguien pueda verificar o comprobar que a alguien realmente le está doliendo algo, ¿ya? Si es que tú ves, por ejemplo, ¿no? Una pierna amputada y la persona se está quejando, tú dices, ah, ok, le está doliendo por la pierna amputada, pero ¿cuánto le está doliendo? ¿En qué magnitud? Y todo lo demás, no hay forma, ¿no? Nadie se puede meter al cerebro de otra persona para poder medir realmente el dolor. Entonces, si es que alguien viene y me dice, me duele la espalda, yo tengo que creerle, ¿no? No queda de otra, ¿ya? ¿Cuánto te duele? 7 de 10. Pero ¿cómo es posible si estás caminando acá tranquilo, ¿no? No existe forma, ¿ya? Y ese es el problema con la somatización, que las personas expresan dolor, expresan molestias, no solamente dolor, ¿no? Muchas otras cosas más, y uno no sabe realmente cuánto de eso es real, cuánto de eso es inconsciente, como mecanismo de defensa, y cuánto es a veces ganancial, ¿ya? También está el otro, ¿no? El paciente que comienza a presentar palpitaciones y dificultades respiratorias recurrentes, ¿no? Ante una situación estresante, ¿no? Y eso, no solamente las palpitaciones que dicen, ah, me duele el pecho, comienza incluso a adormecerse su brazo, sino hay algunos que desarrollan mioquimias, ¿no? Comienza a moverse el párpado, la boca, ¿no? Y bueno, pues uno dice, vaya, aquí hay un asunto de ansiedad, de estrés importante, pero no tengo cómo demostrarlos, sino hasta decirle que en todo está normal. Y bueno, pues la que los estudiantes de medicina, que por ejemplo ante el estrés académico, comienzan a tener su colon irritable, ¿no?
otra forma de somatización, ¿no? De cómo expresar la ansiedad y el estrés a través de síntomas gastrointestinales. Proyección. Por ejemplo, ¿no? Viene un paciente hostil y acusa al médico de ser agresivo, cuando en realidad el paciente es el que está siendo agresivo, ¿no? O sea, el paciente o el familiar es el que está siendo agresivo y dice, no, acá el médico me ha agredido, ¿no? Pasa y con cierta frecuencia, ¿ya? Yo todavía recuerdo muy bien del internado, ¿no? Cuando ya uno hace internado realmente es cuando realmente tiene responsabilidad y contacto con los pacientes y las familias, principalmente con las familias. Cuando uno es estudiante, casi no interactúa con las familias, ¿no? Interactúa con el paciente, sí, bajo un modelo de supervisión y todo eso, pero es recién cuando vas al internado que interactúas con la familia. Yo recuerdo, tenía que hacer una curación a un paciente, porque tenía una escara gigante, tenía que hacerle 2 o 3 curaciones por día y el paciente pesaba como 80 kilos, ¿no? No digo, como 100 kilos, y teníamos que voltearlo entre dos, ¿no? Y era bastante incómodo tener que voltearlo, limpiarlo y volver a acomodarlo para que 2 o 3 horas después volviésemos a hacer eso, ¿no? Aparte que en el internado a veces, bueno, ahora ya no, pero antes nos encargaban prácticamente una sala, ¿no? A 2 internos o 3 internos. Entonces, bueno, pues tener que manejar la sala y luego hacer las curaciones, los procedimientos, no siempre encajaba, ¿no? Yo llegaba, me acuerdo, a las 5 de la mañana, comenzaba por las curaciones, luego las evoluciones y ya después durante el día el pase de visita y después nuevamente curaciones, ¿no? Terminábamos los pendientes y nuevamente curaciones, ¿no? Y bueno, pues no siempre encaja y era la hora de visita y le digo voy a hacer la curación y la familia se molesta conmigo, ¿no? Me comienza a gritar, ¿no? Pero para eso he tenido otro momento y uno, bueno, dice, vaya, le estoy ayudando todos los días a su paciente y me están gritando, ¿no? Y claro, le quiero explicar algo y me levanta la mano y me dice, no, con usted no hablo, ¿no? Porque usted no sabe hablar. Yo ni siquiera había dicho nada, ¿no? Y ya me cayó. Entonces, la familia también tiene sus mecanismos de defensa, también está ahí y uno en el pregrado no aprende a tratar con la familia, quizás un poco con el paciente, poco con la familia. Les digo esto para que se entrenen, porque la familia es otra historia, ¿no? El paciente, ya ven ustedes, entre el mecanismo de defensa también, regresión, por ejemplo, y es la familia la que actúa de forma paternalista y es bien difícil a veces de tratar. También está otro ejemplo acá, el residente que no es competente. Bueno, puede ser residente, puede ser escrito, puede ser cirujano, ¿no? Que al no ser competente critica a todos los demás porque es él el que no es el competente, ¿no? Comienza a decir, no, este de acá no sabe, este lo ha hecho mal, etcétera, etcétera. Pero en realidad el que no sabe hacer las cosas es él, ¿no? Y se escuda diciendo eso, que los demás no funcionan, no saben hacer las cosas y demás, pero es él el que no sabe trabajar. Y lo van a ver con mucha frecuencia cuando hagan las huelgas. ¿Ya? Cada que hay huelga de algún sindicato o incluso sin ser sindicatos, ¿no? Comienzan a atacar a todos los demás, ¿no? Todos los demás tienen la culpa excepto ellos mismos, ¿no? O bueno, también esto me pasaba también con mucha frecuencia, el paciente que, bueno, el familiar, ¿no? Que se siente culpable, ¿no? Porque ha descuidado al enfermo, pero acusa al hospital en realidad de negligencia. Y van a escuchar esa expresión, ¿no? Todos los pacientes llegaron sanos al hospital, ¿no? Para los familiares es así, ¿no? Mi paciente llegó sano, ¿no? Momento, si llegó sano, ¿por qué llegó al hospital? ¿No? O sea, claro, entiendo que hay situaciones, ¿no? O sea, pacientes que ciertamente entran caminando bajo alguna situación muy particular, algún contexto muy particular, pero el paciente no llega sano, ¿no? El paciente llega con alguna condición que requiere atención médica, ¿ya? Pero, bueno, el familiar a veces también desquita o descuida. Comprenderán, especialidades y especialidades, ¿no? En neurología, por ejemplo, yo cuando tengo un paciente de 80 años con un infarto y le pregunto, ¿y su familiar cómo estaba hace unos días?
ellos me decían completamente normal, ¿no? Hasta bailaba, cantaba y todo lo demás, ¿no? Y recuerdo una que el paciente tenía un dismorfismo que tenía la mitad de su cuerpo hipotrófico, ¿no? O sea, prácticamente su mano era la mitad, su mano derecha era la mitad de la mano izquierda, ¿no? Y decían que era completamente normal, ¿no? Entonces, ante el familiar, los familiares pueden confundir mucho estas situaciones. Desplazamiento, bueno, el paciente molesto con su diagnóstico comienza a atacar a otras personas, ¿no? Está molesto con lo que le han diagnosticado, así que descarga su ira con el personal de salud, ¿ya? O el estudiante que fracasa en un examen y comienza a discutir con sus compañeros, ¿no? O sea, llega a su casa también, discute con su familia, ¿no? Incluso hasta con su mascota, ¿no? O lo clásico, esto es, cuando ustedes comiencen a rotar por cirugía, van a comprender, van a ver este tipo de mecanismo de defensa constantemente, ¿no? Y estamos hablando de los mecanismos inmaduros vistos en profesionales de salud. El cirujano estresado, que cuando comienza a haber una complicación, comienza a lanzar cosas, gritar cosas y comienza a atacar a todo el personal de salud, ¿no? O sea, hasta el anestesiólogo, al circulante, al enfermero instrumentista, a todo el mundo comienza a atacar porque se le está complicando un paciente. Y ya van a conocer, ¿no? Cirujanos gritones, ¿no? Y bueno, el otro mecanismo de defensa inmaduro, la regresión, ¿ya? Un adulto hospitalizado, pero que pide atención como si fuese un niño, ¿no? O el estudiante de medicina que bajo estrés busca estar al lado de sus papás, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Sino que la forma en cómo pide la atención de sus padres, ¿no? Y hasta comienza a hablar como bebito, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo hará, ¿no? Se pondrá de repente su gorrita ahí para dormir, ¿no? De algún animalito, ¿no? Ya, comienza así a tener sus conductas infantiles, ¿no? Coge un peluche de repente para dormir, ¿no? Ya. O el paciente que comienza a llorar al recibir un diagnóstico serio, ¿no? O sea, comienza, no el llanto, la tristeza natural que todos podemos tener, sino que ya hace hasta su berrinche, pues. Ya pasamos a los intermedios, a los neuróticos, descritos así, la represión, por ejemplo, la persona que, aquí a diferencia de la negación, en la represión saben que existe este olvido, este bloqueo de esta situación que le causa angustia, ¿no? Nosotros, durante nuestra vida médica, bueno, ustedes cuando comiencen su vida médica van a comenzar a cometer errores, yo los he cometido, algunos de ellos han costado vidas, lamentablemente es así, ¿no? Es una situación, es un mundo imperfecto y por mucha formación, mucho aprendizaje que uno quiera tener, finalmente el error está, ¿no? Y no me refiero a las muertes que son inevitables, esas situaciones van a darse, me refiero a las que uno mismo produce o causa, ¿no? Y estos errores son dolorosos, ¿no? Y hay algunos que no los recuerdan. Claro, para esa persona nunca existió, ¿no? Nunca se equivocó, ¿no? Pero nunca se equivocó porque realmente no se equivoca o porque lo reprimió. O, por ejemplo, ¿no? Una persona llega con un trauma severo, ¿no? O algún accidente o alguna situación muy dolorosa y la persona lo olvidó ese evento, ¿no? Y está bien, o sea, ¿para qué recordar ese evento? Claro, como mecanismo de defensa inicial está bien. Lo mismo, cualquier otra persona que atiende en urgencias, un caso traumático, y luego lo va a olvidar. Esto se da con frecuencia en aquellos que experimentan poco o pocas veces ese tipo de situaciones traumáticas, ¿no? Espero que no pase a ustedes mucho, pero si les pasa ocasionalmente, puede que lo olviden. Y en cambio, las personas que comienzan a tener estas situaciones traumáticas con más frecuencia, al contrario, ¿no? Van a adoptar otro tipo de mecanismo de defensa. La racionalización. ¿Cuántos de ustedes emplean este mecanismo? Por ejemplo, ¿no? Un alcohólico que dice que sigue tomando porque el alcohol es bueno para el corazón. Y es que, claro, pues existe esta situación y sí existen estudios que evidencian que un porcentaje de alcohol mínimo tiene un efecto protector, ¿no? Los flavonoides, ustedes saben, como efecto antioxidante del vino, etcétera, pero el efecto es en J.
¿no? O sea, dosis bajitas ayudan, pero dosis más altas ya perjudican. El paciente alcohólico obviamente está equivocado, pero intenta darle una explicación lógica a una expresión que está mal, pues. El médico que llega tarde a la consulta y siempre dice, no, es que estaba revisando un caso complejo, ¿no? O sea, comienza a querer explicar su tardanza basado en una situación. Y es que es cierto, ¿no? O sea, una veces, y a mí me pasa actualmente, uno se queda revisando el caso a veces, revisando, estudiando, analizando, cosas por las cuales no te pagan, ¿no? Pero hay ese dicho, pues, ese deseo de conocer más, comprender más, ¿no? Entender mejor la situación. Y bueno, pues te tomas tiempo y a veces te quedas ahí embebido. Y bueno, pues puede tener algún tipo de repercusión y esas repercusiones las vamos a justificar así. O, bueno, ustedes también, algunos de ustedes quizás también empleen ejemplos parecidos a este. Cuando, por ejemplo, un obeso que dice que los genes mandan, pues, ¿no? Así que es imposible cambiar hábitos, ¿no? No solamente la obesidad está ligada a algún aspecto genético, sino muchos otros aspectos de nuestra naturaleza, nuestro comportamiento, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Incluso, yo soy frío porque soy de la sierra, ¿no? Ya, o mis padres eran así, ¿no? O sea, yo soy así agresivo porque mis padres eran así, ¿no? Ya, entonces, comenzamos a racionalizar y justificar nuestro comportamiento de forma lógica, o al menos darle cierta lógica, ¿no? Formación reactiva, esta situación en la cual sucede algo, nosotros estamos en contra, pero actuamos en contra de nuestro propio pensamiento, ¿no? Por ejemplo, alguien que envidia a algún profesor y por eso lo trata con adulación excesiva, ¿no? ¿Cuántas veces me han buscado a mí algunos alumnos que, sí, profesorcito, sí, profesor, sí, profesor, ay, por favor, ya, yo sé que está en formación reactiva en ese momento, ¿no? O sea, en realidad en su mente quizás ese alumno me quiera golpear, ¿no? Pero bueno, pues está en ese momento actuando de manera reactiva, ¿ya? O el paciente que, bueno, pues incluso tiene miedo a las agujas, ¿no? Y bueno, pues ve una aguja y comienza a entusiasmarse, ¿no? Comienza a acelerarse. Y bueno, pues lo más frecuente, ¿no? Que una persona siente rechazo por algún paciente, algún médico, ¿no? Siente rechazo por algún paciente difícil, así que decide tratarlo con mucha amabilidad, ¿no? O sea, sí, me cae pésimo ese paciente, y bueno, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿No? Actuamos en contra de lo que usualmente pensamos. La intelectualización se parece mucho a la racionalización. Por ejemplo, tiene algún parecido. Por ejemplo, aquí un oncólogo comienza a explicar la fisiopatología del cáncer al paciente o al familiar, ¿no? ¿Pero para qué? Para evitar la sobrecarga emocional, ¿no? Comienza a embeberse en ese pensamiento, en esa línea de pensamiento, para no darle espacio a sus emociones, ¿no? O el paciente también que comienza a analizar los porcentajes, los datos de información disponible y también se olvida de sus miedos, ¿no? O sea, cuando le dices, tienes tal tipo de cáncer y comienza a buscar información, ¿no? Sobre toda la información, sobre los datos específicos de su enfermedad y no le da espacio a sus emociones, a validar sus propias emociones, ¿no? O bueno, pues un estudiante que comienza a memorizar datos técnicos, ¿no? Para que no tenga la angustia de la evaluación clínica, pues. Ya pasamos a los maduros, ¿ya? La sublimación, como ejemplo que ustedes dieron, ¿ya? El médico que canaliza la frustración, por ejemplo, de una guardia y se va a hacer ejercicio intenso, ¿no? Y se queda ahí horas, ¿no? Y termina siendo musculoso, ¿no? Yo me burlaba mucho de eso con mi R1. Yo le decía que por cada error que cometía, él hacía una lagartija y al final del primer mes estaba todo musculoso ya, porque ciertamente se equivocaba tanto y tuvo un cambio físico impresionante, ¿no? O sea, realmente después de poco tiempo ya uno lo reconocía, ¿no? Ya hasta daba un poco de temor, pues, ¿no? Ya estaba súper agarrado, pues.
O el paciente que con sus impulsos agresivos comienza a practicar algún tipo de deporte de contacto, ¿no? Eso es algo clásico, ¿no? Las personas que tienen mucha adrenalina ahí contenida esta agresividad contenida, bueno, pues la canalizan mejor haciendo algún tipo de deporte de contacto, ¿no? O, bueno, pues ustedes mismos, si es que alguno de ustedes tiene mucha ansiedad ante un examen, bueno, pues comienza a partir de esa ansiedad, transformarla en creatividad y comenzar a diseñar esquemas de estudio, ¿no? Bueno, la sublimación está por ahí, el humor es otra. Vean, el paciente que, por ejemplo, ¿no? En quimioterapia, bromea y dice, cuando ya se le cae el cabello, ¿no? Ese es mi nuevo look, ¿no? Sin cabello, ¿no? Ya. O sea, comienza a bromear un poco de su situación. Eso obviamente lo hace para aliviar el estrés, la tensión y fíjense que el humor puede generar cierta empatía, ¿no? Y generar que otras personas no sientan la pena y la lástima por esta persona y al contrario, ¿no? Se sientan más apegados a ellos y bueno, pues lo ayuden un poco mejor, ¿ya? Distinto que una persona que actúa con agresividad o con negación, ¿ya? Esa persona, bueno, pues como que aliviana las cosas y te permite o te da este espacio para el acercamiento inicial. O, por ejemplo, ¿no? El cirujano que le están saliendo mal las cosas y en lugar de lanzar los materiales, los instrumentos y comenzar a editar, da un comentario, toma aire, respira y da un comentario gracioso, ¿no? Bueno, no se me ocurre ahorita uno, pero lanza un comentario gracioso para que toda la sala se tranquilice, ¿no? Entonces, ese estrés que todos estaban teniendo, y por si acaso, esto es una bola de nieve, cuando uno se estresa en sala, estresa a otros y el error que estabas cometiendo se amplifica, ¿no? El otro comete más errores y así, y al final todo el mundo se equivoca. El cirujano, que es completamente maduro y competente en su profesión, en lugar de gritar y gritar y gritar, pide la calma, la tranquilidad y suelta hasta un comentario gracioso para que todo el mundo se sienta más en confianza y trabaje mejor. Quizás no puedan solucionar el error que ya cometieron, pero al menos no agravarlo o al menos pensar mejor que podrían solucionarse. Y bueno, pues este es el comentario típico, ¿no? Del estudiante que hasta desaprueba, ¿no? Ironiza y dice, ya soy experto en repetir cursos, ¿no? Se burla de sí mismo. La supresión, otro mecanismo maduro, ¿ya? Ustedes, en ese momento, de forma consciente, posponen un pensamiento o emoción y esto es, a diferencia de la represión, que es inconsciente. Ustedes deciden en ese momento no pensar en eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ustedes están en una guardia y en ese momento llega varias urgencias, ¿no? Incluso hasta de repente un familiar suyo está como parte de un accidente de repente, ¿no? Y deciden en ese momento no pensar en la tristeza, ¿ya? Para que puedan atenderse y concentrarse en la atención de los pacientes, ¿ya? Nadie los necesita en ese momento tristes, pues. En ese momento los necesitan en su 100%, ¿no? O al menos súper activos y concentrados. Por mucha tristeza que tengan, en ese momento, ante la situación crítica que están los pacientes, deben concentrarse. Y fíjense que a mí me incomoda, y yo les he dicho eso a mis pacientes, a los familiares también, ¿no? Cuando viene un familiar o un paciente y me dice, ¿qué haría usted si fuese su mamá, su papá, su abuelo? Y les digo, no, así no pienso, ¿no? O sea, si es que yo pienso así, todos los sentimientos que me embargan ante ello anularía mi juicio, o al menos lo disminuiría, mi concentración, mi habilidad, mi práctica, todo disminuiría. En este momento no puedo pensar que es mi papá, mi mamá, y no me haga pensar en eso, ¿no? Tengo que ayudarle con la mejor capacidad y eso implica bloquear de algún modo mis sentimientos, ¿ok? No significa que no tenga empatía, al contrario, ¿no? Justamente porque quiero ayudarle es que necesito estar concentrado. Y si mezclo mis emociones ante esto, voy a estar como usted, llorando, triste, ahí con usted, en lugar de estar atendiendo a su paciente. Por ejemplo, otro, el estudiante que
aplaza el recuerdo de un error en una práctica hasta que termina su examen, ¿no? Y a ustedes les debe haber pasado, ¿no? Hace un rato les decía lo del cirujano, que comete un error y esto se transmite y se transmite y se transmite como bola de nieve. Ustedes cuando van a atender a un paciente, lo que sea, un examen, una práctica, lo que sea, se pueden equivocar, ¿no? Y pueden arrastrar ese error al siguiente paciente, al siguiente examen, a la siguiente tarea, a la siguiente pregunta. Olvídense, ¿no? O sea, ya se equivocaron ahí, incrementen el error, suprímanlo y digan, ok, si esto lo puedo corregir, lo corregiré. Y si no lo puedo corregir, no debo pensar en esto. Avancemos y debemos hacer lo siguiente de la mejor manera posible. Nuevamente, otra vez, un paciente, un cirujano, un médico, quien sea que tiene un paciente crítico, se angustia mucho, pero decide seguir operando, ¿no? O sea, decide seguir trabajando, ¿ya? O sea, posterga esa angustia, esa molestia, esa incomodidad para seguir haciendo su trabajo correctamente. ¿Ya? Esto uno lo decide, ¿ya? Uno plantea y dice, en este momento no, necesito seguir concentrado. Hay otro, la anticipación, ¿ya? No sé cuántos de ustedes serán deportistas calificados. ¿Alguno de ustedes es deportista calificado? ¿O ha practicado algún deporte? Pero de verdad, pues, no, que sí salgo a correr, ¿no? Los deportistas tienen un fenómeno que se llama la previsualización, ¿no? O sea, uno, si quieres correr 5 kilómetros, estás, digamos, vas a salir a correr, entonces ya estás viendo, ¿no? Cómo es que el terreno, la cancha, por dónde vas a correr, cómo te vas a mover en las subidas y las bajadas. No has comenzado a correr, pero ya estás pensando en cómo lo vas a hacer, ¿no? Igual, ¿no? Si practicas algún deporte de contacto, por ejemplo, no sé, pues karate, kickboxing, taekwondo, kung fu, lo que sea, vas priorizando todas las posibles maniobras de tu oponente, ¿no? Si es que me ataca de esta forma, ¿cómo bloqueo? ¿Cómo viene mi ataque? Etcétera. Y así podemos trasladarlo a cualquier tipo de deporte, ¿no? Hasta el ajedrez, ¿no? Uno comienza a previsualizar. Ok, ¿esto qué nos ayuda? A que, obviamente, si es que imaginamos una labor, una forma de hacer las cosas, ya tenemos un esquema mental, una planeación previa, nos permite tranquilizarnos porque sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y es más, podemos planificar y pensar o previsualizar escenarios hasta catastróficos, ¿no? Es como los que practican en los simuladores aéreos, por ejemplo, ¿no? Los pilotos, ¿no? Que tienen hasta situaciones de urgencia, de averías, de cosas extremas que ellos ya lo han practicado y cuando suceda, lo van a hacer mejor. Bueno, pues, ustedes pueden prever y prepararse emocionalmente para los errores y las situaciones difíciles que puedan presentarse, no solamente para controlarlas, ¿no? Sino de repente evitarlas, ¿ya? En lugar de tener que estar siempre negando que va a suceder, ¿no? Y esa es una situación a veces hasta tonta, ¿ya? Cuando yo conversaba a veces con algunos compañeros en la subespecialidad, ¿no? Y les decía, bueno, y si es que, por ejemplo, no estamos tratando un aneurisma, y si es que se rompe el aneurisma, y alguno por ahí suelta el comentario, ¿no? No todos, ¿no? Y por ahí alguno suelta el comentario, no pienses así, boca salada. Cállate, ¿no? O sea, en realidad, si es que se rompe el aneurisma, tengo que tener la experiencia, el conocimiento y todo lo demás, y los profesores lo saben. Los profesores son los que te explican, te dicen, bueno, si sucede esa complicación, lo que yo haría sería tal cosa. Aprendo más de esas complicaciones que de las situaciones fáciles, ¿no? Las situaciones fáciles, ¿para qué? Eso no es aprendizaje, pues. Las situaciones complejas, difíciles, estas, digamos, escenarios en los cuales a uno no debe ver bien, pero lo estás pensando desde ya, te permiten tener un mejor aprendizaje. Entonces, por ejemplo, un paciente con cáncer, ok, ya, ella sabe que su cáncer va a tener posiblemente un desenlace fatal. Entonces comienza a arreglar sus asuntos, preparar su tratamiento, a todo lo necesario, y ya esa anticipación le da cierta tranquilidad, ¿no? Le da
al menos la seguridad de saber que está haciendo las cosas correctamente. Igual, ustedes saben que van a tener un turno de 12 horas pesado, ¿no? Entonces comienzas a organizarte, establecer de repente algún tipo de horario o turno con tus compañeros y planificas cómo vas a descansar, qué vas a hacer para descansar. También esa es la otra cosa, ¿no? Cuando a veces te dicen, vete a descansar y tú estás en plena adrenalina, ¿qué vas a poder dormir? Pues, ¿no? Si ya te anticipas y te preparas, perfecto, vas a poder descansar incluso dentro de ese horario, ¿no? Y también ustedes, si es que saben que van a dar un examen que es difícil, planifican, estructuran sus horas de estudio y la forma en cómo van a estudiar, ¿no? A ver, les pongo algunos ejemplos estudiantiles. Por ejemplo, un estudiante que desaprueba un examen y dice, el profe la tiene contra mí, no es por mí. O sea, claro, él no acepta que se niega que él no estudió, pues, ¿no? O sea, piensa que es el otro el que tiene la culpa. ¿Ya? Esa es la negación, ¿no? Cuando le dicen a un compañero, tú eres el que no entiende nada de esto, pero en realidad es el que él está perdido en el tema, ¿no? O sea, en sus trabajos en grupo, alguien de ustedes, ¿no? De repente ha sido acusado de que no entiende nada, pero el otro es el que no entendía en realidad. ¿Ya? Cuando llegan a sus casas y comienzan a discutir o pelear con su familia por haber recibido una mala nota, una mala calificación, una mala evaluación, están desplazando simplemente. ¿Ya? Están ante un examen difícil y comienzan a comportarse como niños, ¿no? Otra forma de regresión. O antes de cada presentación o exposición, les comienza a fastidiar algo, ¿no? Les duele el estómago, la cabeza, la espalda, ya, pues comienzan a somatizar. Deciden olvidar por completo hacer algo porque eso les causa ansiedad, ¿no? O sea, deciden, ya, no, acá no tengo examen y no estudian un tema porque dicen, eso acá no existe, ¿no? O sea, de forma inconsciente para ustedes se les olvidó, ¿no? O porque, por ejemplo, desaprueban el curso y dicen, no estudié porque al final ese curso no sirve, pues, ¿no? ¿Para qué necesito saber esas cosas si como médico no me va a servir? ¿Ya? Por eso lo desaprobé. O sea, vaya racionalización del evento, ¿no? Cuando están súper alegres al comienzo del curso, sabiendo que les molesta ese curso, ¿no? Ya, comienza este curso, bueno, detestable, pero en realidad, en lugar de manifestar su desagrado, comienzan a manifestar entusiasmo, ¿no? O cuando comienzan y esto en mi curso de medicina basada en evidencia lo veía con cierta frecuencia, comienzan a calcular estadísticas de desaprobación y todo, ¿no? Desde un comienzo, antes de comenzar el curso ya sabían, ¿no? 30% desaprueban, un 15% abandonan el curso, el porcentaje de aprobados con más de 16 es de menos del 10%, comienzan así a intentar darle un concepto lógico, porque hay un miedo detrás del curso. O cuando transforman su ansiedad en una motivación para organizar grupos de estudio, ¿no? Hay tanto temor al que van a hacer ustedes en su futuro, ¿no? Y eso es normal, pues en algún momento los confronté a ustedes, ¿no? Por ejemplo, cuando les dije que por qué eligieron la Andina y si es que consideran que van a ser buenos médicos estudiando en la Andina. En todas las universidades, incluido San Marcos, ninguno de nosotros nos sentíamos seguros de que nuestra formación universitaria iba a ser suficiente. Y por eso es que al final de cuentas se crean los grupos u organizaciones estudiantiles, ¿no? En mi promoción y promociones previas a la mía, existían siempre un curso anual, todo el verano existían un montón de cursos, pero organizábamos siempre un curso anual para reforzar los diversos temas, ¿no? En segundo año fisiopatología, en tercer año farmacología, en cuarto año ya eran cursos más avanzados, oncología, cardiología, y así comenzábamos a hacer muchos cursos
fuera de otros grupos estudiantiles, otros grupos de reunión, las sociedades científicas, por ejemplo, nos reuníamos cada semana para discutir artículos de cualquier índole, ¿no? Solamente para aprender medicina basada en evidencia, ¿ya? Entonces, transformábamos ese miedo, esa preocupación por el querer ser buen médicos y saber que la universidad no era suficiente en organizar grupos de estudio. El humor, ¿no? Tras un examen difícil, dices, creo que inventé un nuevo método para resolver mal las preguntas, ¿no? Intentas darte de gracioso cuando te salió todo mal, ¿no? Y bueno, pues la supresión, cuando ustedes dejan de lado sus problemas personales para concentrarse en estudiar. Es difícil, complejo, pero es una decisión que tienen que tomar, ¿ya? Finalmente, ustedes están aquí con un objetivo, una meta, y si es que pueden manejar los problemas personales, o sea, no estoy hablando de todos los problemas personales, ¿no? O sea, obviamente, si es que lamentablemente falla, alguno de sus familiares está delicado o con cuidado, bueno, pues tienen que atenderlo, ¿no? Eso es innegable, ¿ya? Pero si es que existen otro tipo de problemas personales, y ahí también viene lo que es la validación, pues cada quien, así como el dolor les decía, cada quien va a expresar sus problemas personales de diversa índole, ¿no? Para mí, algunos de los problemas que algunos estudiantes me mencionan, yo digo, ay, por favor, estos ni siquiera son problemas, ¿no? Esto es la vida, ¿no? Pero para otros es el fin del mundo, ¿ya? En fin, si lo puedes manejar, perfecto, y te concentras en estudiar, perfecto, estás suprimiendo esa situación porque hay algo quizás más importante delante. Existen diferencias en unas intenciones y esto compréndalo. Y aquí lo pongo basado en el ejemplo de lo que me pidieron a mediodía, ¿no? Cuando piden más tiempo para hacer la tarea. Vean, es la misma situación, solo que pueden ser mecanismos de defensa distintos. Si me piden más tiempo porque no quieren hacer la tarea, por pereza, por desinterés, por evasión, pueden simplemente estar haciendo negación, ¿no? El curso no tiene ninguna exigencia académica, no existe o no es importante, ¿ya? Están negando el curso, ¿no? O sea, es un mecanismo de defensa inmaduro. También pueden estar en el otro nivel, ¿ya? No lo hacen porque sienten que este curso no sirve para nada, ¿no? O sea, sienten que ese curso no vale para su formación médica. Bueno, pues están racionalizando. Pero si es que lo que están pidiendo es más tiempo porque tienen miedo de desaprobar o quieren tener una mejor nota, quizás están participando ahí un mecanismo de anticipación, ¿no? Están previendo un posible fracaso y buscan una forma adaptativa de poder enfrentarlo. Y esto sería un mecanismo maduro. Entre todos ustedes habrán algunos que habrán pedido ampliar el plazo, otros que simplemente no lo pidieron, y entre los que lo pidieron, algunos que habrán caído en anticipación, otros en racionalización, otros en negación. Bueno, pues ya vean ustedes en qué nivel se encuentran, ¿no? Pero fíjense que es la intención subyacente la que define el mecanismo. Pueden haber enfrentado el problema bajo el mismo modelo, pero la forma en cómo decidieron enfrentarlo es lo que finalmente lo define, ¿ya? ¿Qué tan maduro o inmaduro son? Bueno, pues eso lo dejo en discusión. Y hay más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, reírse después de desaprobar un examen, ¿no? Bueno, pues ay, me falló ahí el ejemplo. Ya, bueno, por ejemplo, desaprueban un examen, ya, desaprueban un examen. Si es que son maduros, bueno, podrán decir, ¿no? Usar esa expresión, ¿no? Yo tengo experiencia para la próxima, soy un veterano en desaprobar, ¿no? O sea, intentan alivianar su estrés burlándose hasta ustedes mismos, ¿no? Bueno, está escrito como maduro, ¿ya? Pero sinceramente es bastante pueril también. La otra es intelectualizarlo, ¿no? Saber que, bueno, el 60% desaprueba ese examen, así que era lo esperado, ¿no? Ya. El típico mensaje de la selección peruana de fútbol, ¿no? Ya, las eliminatorias son difíciles, así que sabíamos que había una alta probabilidad de no clasificar. Ya. Un nivel intermedio,
de respuesta, ¿no? Y la última, la más inmadura, es que es culpa del profesor, ¿no? Él quiere que todos desaprobemos, ¿no? Como si uno disfrutase desaprobando alumnos, ¿no? Ok, ya, esa es la forma inmadura, pues. Como se dan cuenta, la reacción que ustedes pueden tener puede ser la misma, pero el por qué lo están haciendo, la intención por la cual están haciéndolo, es lo que define el mecanismo de defensa finalmente que están empleando. Nuevamente, ¿por qué les pido que ustedes aprendan sobre los mecanismos de defensa? Porque cuando ustedes reconocen su defensa, fortalecerán su ética, ¿no? Fortalecerán el saber qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y cómo corregirse. Ahora, sí, sé que es mucho texto. Existe, ¿por qué es importante esos mecanismos de defensa para el paciente? ¿No? Porque vamos a favorecer, o sea, que reconocer que el paciente está generando estos mecanismos de defensa, porque cuando nosotros reconocemos qué mecanismo de defensa está empleando el paciente, podemos afrontarlo con más empatía y mejor comprensión, ¿ya? Saber que el paciente puede estar negando su diagnóstico o racionalizando algunas conductas, ¿ya? Va a hacer que no lo juzguemos, ¿no? Sino que lo acompañemos, ¿ya? Ese paciente en ese momento está, o el familiar está en un shock, y claro, va a decir, no, y ustedes no se van a molestar, pues, o sea, es parte de la forma en cómo está viviendo el paciente esa enfermedad. Así que, bueno, pues, con cierta empatía y comprensión, podrán ayudarle a canalizar mejor esa situación. Van a prevenir así también conflictos en la relación médico-paciente, ¿ya? Por ejemplo, cuando entienden ustedes que una conducta agresiva no es agresión hacia ustedes, sino que es una forma de desplazamiento. Que el paciente no está gritando o el familiar no está gritando porque ustedes están haciendo las cosas mal, sino porque él hizo las cosas mal, o él tiene su frustración detrás, o él tiene sus cosas que juzgarse, y lo que está haciendo en ese momento es desplazarlo. Y ustedes son en ese momento el área al cual está desplazándolo, ¿no? Tranquilos, no se sientan, y también para que ustedes estén más tranquilos, ¿no? Tranquilos, no se sientan mortificados, dejen que desplace esa ira, pero que no los toque, pues, ¿ya? Y una vez que descargó, con la serenidad del caso, digan lo que tengan que decirle y expresen que ustedes están ahí para ayudarle. La otra es que van a tener así una comunicación más honesta, ¿ya? Si la persona comienza a tener, por ejemplo, ¿no?, una intelectualización, ustedes van a poder facilitarle la información de tal manera que entienda mejor el proceso y así les dé una mejor toma de decisiones. Y justo es eso lo último, ¿no? Que las decisiones así serán más humanas y justas, ¿ya? Porque están entendiendo el problema detrás del problema, ¿no? No solamente están viendo a una persona gritando, o una persona negando, o una persona desplazando, racionalizando, intelectualizando. Están viendo que esa persona tiene un problema, ¿ya? Y así van a darle el tiempo o los mecanismos para que esa persona entre en un juicio correcto y así pueda tomar una mejor decisión. Nuevamente, eviten decisiones apresuradas, ¿no?, con presión, coercitivas. Si es que esa persona está en ese momento en este shock inicial y expresando su mecanismo de defensa, ustedes podrán ayudarle de mejor manera. Ahora, eso es para el paciente, ¿no? Y para nosotros, ¿por qué es importante reconocer nuestros mecanismos de defensa? Porque así tendremos mayor autoconciencia y autocontrol, ¿ya? Todos nosotros, cuando reconocemos que estamos, por ejemplo, ¿no?, racionalizando un error, podemos decidir, ¿no?, decir, ok, estoy que lo racionalizo. Asumamos pues nuestra propia responsabilidad, ¿no? No justifiquemos las cosas, ¿no? Intentemos asumir en qué nos equivocamos, corrijámonos, ¿ya? Y así podremos actuar con mayor transparencia, honestidad, ¿ya? Ahora, también, si sabemos cuáles son nuestros mecanismos de defensa,
podremos evitar respuestas inadecuadas, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que eventualmente desplazamos, sabemos que eventualmente ante una situación de estrés podemos gritar. Entonces, ya anticípate, ¿no? Y puedes así controlarte. Si te está ganando el estrés y quieres gritar, no sé, pues haz alguna maniobra, ¿ya? Por ejemplo, yo lo que hacía era comprimir mi mano, ¿no? Y la región hipotenar, ¿no? Ya mis compañeros incluso me conocían algunos de ellos, ¿no? ¿Por qué te estás aplastando? Ya sabía que estaba por querer desplazar alguna situación. Ya en la anticipación me permite al menos saber que algunas cosas no debo decirlas, no debo hacerlas, y así evitar algún tipo de conflicto o respuesta inadecuada, ¿ya? Te tranquilizas, respiras y sigues para adelante. También, ¿no? Mejora la empatía y la comunicación, ¿ya? Puedes al menos mantener cierto equilibrio en tu comunicación. Reduces también tu desgaste moral, ¿ya? Si usas defensas maduras, por ejemplo, el humor, la sublimación, la supresión, estamos más tranquilos, más conscientes, sabiendo que lo estamos haciendo de la forma más correcta o correcta, ¿no? En lugar de estar desplazando, reprimiendo o negando, ¿no? Y finalmente, tomarás decisiones más justas, ¿ya? Nuevamente, las defensas inconscientes nos generan sesgos a nuestro juicio. Si es que enfrentamos las cosas de manera consciente, como los mecanismos módulos que les he explicado, podemos al menos intentar controlar cómo es que tomaremos alguna decisión. Y estas irán en beneficio del paciente. Entonces, en conclusión, y ya terminando, que ustedes conozcan sus propios mecanismos de defensa, que todos nosotros conozcamos nuestro mecanismo de defensa, nos va a permitir evitar reacciones impulsivas. Nunca piensen o nunca tomen decisiones en caliente, ¿ya? Ese es mi consejo. Mantengan empatía, reconociendo errores y actuar con transparencia y justicia, ¿no? Todo esto finalmente nos ayuda a generar autoconciencia. Y esto es una práctica más humana, que es lo que buscamos en este curso. Listo, chicos. Ahora, después de mi clase, después de explicarles los mecanismos, los niveles y todo esto, ¿les ayudé para hacer su tarea? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, una consulta. Después de tu consulta. ¿Dudas, preguntas? Porque supongo que es una consulta de curso. No, doctor, era parte del tema. A ver, dame tu pregunta. Bueno, usted dijo que a la hora de estar con el paciente, no, bueno, al menos para usted no es bueno pensar que sea su familiar o alguna persona cercana, pero una vez un doctor nos dijo que para llegar más al paciente o tener más empatía es bueno como que pensar como si fuera, ¿no?, tu papá o tu mamá. ¿Cómo usted más o menos lo ve eso? ¿En realidad no es bueno o cómo podríamos hacer para mejorar esa empatía como tal con el paciente? Porque eso también en parte, si tenemos empatía, nos ayuda a pensar como tal en la persona que es, ¿no? Y escucharla y así también ayudarnos para un diagnóstico o tratamiento. Es que ese es un problema, y es un problema serio, porque es actual, vamos a ver ese tema en el tercer módulo en realidad, ¿ya? Pero es actual con doble moral, ¿ya? Para mi familia de una forma y para el resto de personas de otra forma. Por ejemplo, algo muy sencillo. Si ustedes tienen algún tipo de familiar que necesite atención médica, ¿no han recurrido ustedes a alguno de sus profesores y le han pedido adicional y han hecho los trámites para que les atiendan más rápido en el seguro o en el MINSA, por ejemplo? ¿Lo han hecho o no lo han hecho cuando han tenido una situación así? Pregunta, ¿eso está bien?
Digo, pregunto si eso está bien porque no si está bien ayudar a su familia o a su familiar o a quien sea, sino que si es que no tuvieses un familiar médico o algún conocido médico o ustedes no estuviesen en el rubro de salud, llámese cualquier persona de la calle, ¿tendría el mismo beneficio? ¿Ustedes creen que es justo que una persona, porque no tiene instrucción, no pueda acceder a servicios de salud y ustedes, porque conocen a algún médico o ustedes mismos sean médicos ya, sí merezcan más rápida su atención? ¿Qué clase de empatía es esa? O sea, ¿qué clase de moralidad también es esa? O sea, ahí estamos manejando una doble moral. Cuando te dicen, piensa como si fuera tu familia. Momento, ¿qué estás queriendo decir? Que a mi familia la voy a tratar de una forma especial y quieres que trate a esta persona de manera especial y a los demás, si no son mi familia, los trato como quiero? ¿O crees que yo voy a actuar distinto porque pienso que es mi familia que si fuese otra persona? Lo correcto es que trates a todos por igual. Y claro, que en tu igualdad des lo mejor de ti. Entonces, ya viene ahí un tema bueno, pues cada quien podrá interiorizarlo, discutirlo, analizarlo, ¿no? Yo no veo a ninguno de mis pacientes como mi familia, pero tampoco veo a ninguno de mis familiares como superiores a mis pacientes. Si mi mamá está mal, la atiendo y la ayudo de la mejor manera tal cual atendería a mis pacientes. Si es que puedo brindarle una ayuda a un paciente y está dentro de mis posibilidades hacerlo, bueno, le brindo la ayuda, ¿no? Pero si es que no lo puedo hacer, ok. Y sesgar mi juicio diciendo, si fuese mi mamá, momento, o sea, si fuese un familiar, por ejemplo, tengo tíos que, bueno, primos, ¿no? Que me caen pésimo, ¿no? Y tengo tíos que también me caen pésimo, y tengo otros tíos que me caen muy bien, primos que me caen muy bien. Entonces, ¿cómo hago esa distinción? ¿No? O sea, ¿cómo hago esa situación? El curso trata de decidir entre lo que está bien y está mal. Si ustedes ya establecen a priori que existen personas que son superiores frente a otras, ya comenzamos mal, ¿no? Y es que la decisión es que a mis familiares los trato así y al resto de personas los trato como de segunda categoría, estoy muy mal, pues, ¿ya? Al menos quiero que vean ese punto de vista, ¿ya? No que lo adopten, ni que sea su dogma, ni que lo comprendan así, ¿no? Finalmente su mamá, su papá es su papá, ¿no? Su mamá es su mamá, ¿no? Y a ellos sí, con todo. Pero cuando sea el momento de que tenga que decidir sobre el bien o mal de un paciente, espero que atiendan a todos con los mejores estándares que para ustedes están disponibles. Independientes si son sus familiares, son sus amigos o son cualquier otra persona de cualquier otra característica, raza, condición, credo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Creo que eso les he intentado transmitir en las pocas clases que hemos tenido, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, espero que obviamente ustedes en un curso de virtual se establezca una línea de pensamiento estructurada ya definida, ¿no? Mi único objetivo en este momento es intentar romper algunas situaciones, ¿no? Quebrar algunas situaciones y sobre todo hacer que ustedes se replanteen muchas otras situaciones, ¿no? El pensamiento crítico finalmente es lo que nos define a nosotros como humanos. Si ustedes no son capaces de tener un pensamiento crítico y decir si está bien o está mal,
bueno, pues ahí hay un problema en nuestra evolución, ¿ya? Pero dijo un profesor, ok, pero ¿tú qué piensas de eso? Les estoy diciendo yo mi punto de vista. ¿Qué piensan de eso? Y al margen de qué piensan, porque pueden decirlo o no, ¿qué acción van a tomar ustedes? Nuevamente, no seamos doble moral, ¿no? Si es que pensamos una cosa, actuemos en consecuencia de ello. Y si pensamos una cosa, espero que sea para todo el mundo. Si ustedes logran definir y modificar su conducta y su comportamiento gracias a este curso, y esa conducta va en una dirección positiva, perfecto. Si al final del curso ustedes deciden mantenerse tal cual, fracasé en el curso, ¿no? Y ustedes también como parte de su aprendizaje. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué mecanismo de defensa emplean ustedes? Hay algunos que se sienten contentos diciendo, por ejemplo, yo creo que tengo TOC, ¿no? Por favor. O sea, porque ordenan unas cuantas cosas y ya dicen, ya, tengo TOC, ¿no? Intentan racionalizar alguna situación, ¿no? ¿Duda, pregunta, comentario? O alguien que me confronte, pues, ¿no? Que me diga, no, yo sí creo que debo atender a los pacientes como mi familia. Y termino con pura familia. Entonces voy a llamar a los que no he calificado en... Yo sé que este quiere ir, ¿no? Yo también, yo quiero grabarlo. Pero tengo que terminar de calificar a los que no han dicho nada. Porque les estoy poniendo 0 por participación. Digo, en las presentaciones que han dado, ¿no? Vayan levantando la mano a los que no han dicho nada, porque ahí te los voy a llamar. Todo el grupo de aislamiento no participó. Y el resto de los grupos, quizá uno y otro. A ver, voy a llamar al azar a algunos. A ver. Nacheli. ¿Sí? ¿Así se pronuncia? Nacheli Pillaca. ¿Alguna participación? Ahorita un momento, mi doctor, más teclas. 0, listo. Nicole Quintana. Un poquito agresiva la situación, ¿no? Pero vamos a ver. Nicole Quintana. 0. Carol Lucana. Sí, doctor. ¿Ningún comentario? Tengo mi hermano, ¿cuál de los dos? ¿Qué? Somos hermanos. Tengo mi hermano que saca también. ¿Cuál de los Carol dos? Lucana, dije. No. Una opinión que tenga sobre lo que es el mecanismo de defensas, como ya hablamos. Opino que hay diferentes, ¿no? En diferentes ocasiones o en diferentes situaciones, nosotros podemos optar por adquirir algún mecanismo de defensa, ya que estos mecanismos, como ya mencioné, son adaptativos y nos permiten afrontar diferentes situaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo lo que es la negación, ¿no? Que es más usada en lo que es la vida cotidiana. Y algunos mecanismos, ¿no? Como podrían ser la sublimación, que nos ayuda a transformar los conflictos internos en algo creativo, a la racionalización, como el tema de mi exposición, que fue darle una razón lógica a un conflicto, a un problema que tengamos nosotros en la vida cotidiana. Curioso, primera vez que
Mi cuenta me di que eran dos Carlos Lucana. Uy, no sé quién he calificado, porque tienen notas distintas. Bueno, ya. Supongo que tú eres Rodrigo, ¿no? Ah, cierto. Qué curioso. Bueno, Bejar Mora. Sí, doctor, lo que usted decía, por ejemplo, sobre los, bueno, que tendría que ser justa para todos la atención y no tendría que haber favoritismo si es que, no sé, como usted decía, ¿no? Si es que quizás hemos ido a algún doctor a preguntar si es que quizás nos podían dar un adicional o, no sé, para que puedan atender a un familiar o a nosotros mismos antes que a otras personas. Bueno, sin, como usted lo dice, el principio, básicamente la medicina se trata de un principio de justicia que debería ser igualitaria y basada en todas las necesidades médicas de todos, ¿verdad? Sin ningún favoritismo. Pero también creo que ahí entra el aspecto humano del médico o del que se está formando, el cual tiene esos motivos emocionales o afectivos hacia la persona que se puede decir está haciendo el favor de atenderlo antes, ya que creo que va a ser siempre natural el querer ayudar al, no sé, al que es más cercano tuyo que a un desconocido, ¿no? Y además de que con esa persona que quizás sea tu familiar, puedes tener más sentimientos de empatía o cariño, que por lo que vas a querer ir siempre un paso más adelante o querer ir más allá que con un paciente como cualquiera, como usted lo menciona, ¿no? Eh, Además, no sé, se puede ver el beneficio indirecto. No sé, siento que hay formas de favorecer a alguien sin romper esa justicia o equidad entre todos, ¿no? Ya que quizás a un familiar o, no sé, alguien más cercano tuyo vas a explicarle con más detenimiento las cosas, mientras que con un paciente, no sé, quizás estás un poco apurado. Sé que no debería ser así, pero justamente es el motivo emocional o afectivo el que te hace querer hacer eso más detalladamente para, no sé si para quedar bien con ese tu familiar o por justamente el querer ayudarlo mejor, ¿no? Pero creo que esto no debe, bueno, no es como que cambiaría todo el paradigma médico para que no, que se está rompiendo la justicia entre todos los pacientes o la equidad, pero creo que mejora la experiencia de los pacientes en cuanto sea un familiar o un amigo cercano. Muy bien. Sí, de acuerdo. Ustedes cuando comiencen a ejercer la medicina tendrán que hacer constantemente análisis y reanálisis de cómo es que están ejerciendo la medicina, ¿no? Si es que algo funciona, manténganlo y si algo no, corríjanlo, ¿no? A mí actualmente me funciona muy bien explicarle bastante a los pacientes. Eso me entorpece en mi práctica médica, en parte sí, porque mis consultas son de 15 minutos y a veces demoro 25, ¿no? Pero les hago diagramas, les muestro imágenes, les intento ejemplificar de la forma más coloquial posible, ya, intento simplificar el lenguaje lo más posible, y eso lo intento hacer con todos, ¿no? Esto se traduce en que el paciente se sienta mejor. Sí, sí, se siente bastante en realidad, ¿ya? No es infrecuente, casi siempre en realidad me terminan diciendo los pacientes, vaya, primera vez que me explican así cómo tengo mi hernia, por qué me dio el infarto, por qué estoy tomando tal medicamento, ¿no? Y no lo digo para vanagloriarme, sino porque realmente considero que mientras el, el familiar y el paciente estén más enterados de su enfermedad y de lo que están haciéndose por ellos, van a poder tomar mejores decisiones. Ahora, ¿así explicaría a mi familia? Sí, pues no, así me detendría para explicarles, porque detrás
de ese paciente hay una persona con temor, ¿no? Hay una persona con dudas, con preguntas. Y claro, si quieren aplicar un modelo paternalista, vale, ¿no? Pero en un modelo basado en la atención de decisiones compartidas, entonces sí necesitas que el paciente, la familia esté enterada del caso, ¿no? Recuerdan que hace unos días les dije que estaba atendiendo un paciente testigo de Jehová con un tumor nasal sangrante, un nasoangiofibroma. Bueno, pues la atendí a la familia, pues finalmente es una familia, ¿no? El niño tiene 19 años, bueno, no es ni tan niño, la mamá y el abuelo son testigos de Jehová, junto con el paciente que tiene 19 años. Los vi en dos clínicas distintas. En la clínica que inicialmente lo vi, y es una situación que uno tiene que decidir en conjunto y tomar variables de por medio. Fíjense esa situación. En la clínica que tiene el mejor equipo para hacer el procedimiento, el presupuesto que le dieron era de 120,000 soles para hacer el tratamiento. Solamente la parte de embolización que me corresponde a mí. Obviamente yo no voy a ganar ni siquiera 7,000 de todo eso, ¿no? ¿Ya? Pero fuera de eso, eran 120,000 soles para la fase inicial del tratamiento, con el mejor equipo disponible en esa ciudad, pero con materiales súper ajustados. No tenía material, bueno, no dispongo de muchos materiales para hacer el tratamiento. Mientras que en la otra clínica tenía un equipo de menor calidad, pero tiene su seguro ahí. Así que el promedio de gasto más o menos sería de 20,000 soles, y ahí sí me pagarían ni siquiera 1,000 soles. ¿Ya? ¿Qué decisión debo tomar yo? ¿La llevo a la situación donde es súper cara y es más cómodo para mí tratarla y gano más? ¿O me arriesgo un poco a una situación donde tengo un equipo de menor calidad, pero tengo más materiales y el costo es menor para el paciente? En esa situación me pongo a pensar, y claro, podría decirse, ¿no? ¿Qué harías tú si fuera tu familiar? A mí ahí no me importa mucho eso, ya reitero, esa no es la discusión, ¿no? Sino que acá son tres variables: calidad del equipo, materiales y costos, que deben interactuarse y decidirse en conjunto con la familia. Cada situación es una que, digamos, podría salir bien o salir mal, y finalmente, si es que la familia, el paciente, no están de acuerdo conmigo, no hemos llegado a una decisión en conjunto, y pasa algo bien o mal, lo que sea, yo soy el que da la cara, ¿no? Entonces, concuerdo con ellos y establecemos un plan de acción, ¿ya? El plan de acción es: vamos por la situación donde, si bien tengo restricciones en el equipo, tengo más material, y así al menos los costos también se abaratan bastante, ¿no? Pedirle a una persona que gaste 120,000 soles para un procedimiento con pocos materiales no me parecía justo, pues. ¿Ya? Entonces, claro, ganaría más ahí, pero la idea no es ganar más yo, sino también que gane más el paciente. Así que decidimos cambiar el plan inicial. Vamos a ir a otra clínica abaratando costos de algún modo, pero compensándolo con un mejor materiales para el tratamiento del paciente. Si es que lo viese como mi familiar, fíjense, si lo viese como mi familiar, yo iría a la clínica con el mejor equipo y pagaría mucho más para tener mejores materiales. No puedo verlo como mi familia, porque su situación económica no es la misma que la mía, ¿ya? Si es que lo veo como un extraño, también lo llevaría a la clínica donde me pagarían más. Y eso tampoco es correcto, ¿ya? Porque pudiese poner en riesgo al paciente porque no tuviese la cantidad de materiales suficiente, y además le haría gastar una barbaridad sin ofrecerle lo mejor. ¿Sí se dan cuenta que a veces decir qué harías si fuese tu familia no aplica? Porque mi familia tiene una condición económica distinta, yo tengo una condición económica distinta que ese paciente, que esa familia.
Entonces, ok, vale tu comentario, no es aplicable en todos los escenarios, ¿no? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, doctor, quería participar sobre el aislamiento, un tema de aislamiento. Ok, te escucho. Como bien dice, a veces para comunicarnos con el paciente de manera más efectiva, más para mantener nuestras aptitudes cognitivas, muchas veces llegamos a separar aquellas emociones que nos podrían no podrían ayudarnos, ¿no?, a comunicarnos más efectivamente con el paciente. Así, siempre se debería mantener la empatía para poder entablar una relación, ¿no?, médico-paciente. Eso, doctor. Ok, gracias. Sí, se han dado cuenta ya que el concepto de empatía quizás haya cambiado un poquito para ustedes, ¿sí? O se mantiene tal cual el comienzo del curso. O sea, digo, en este ejemplo que les puse del testigo de Jehová, quizás muchos no tuvieron, bueno, lo que demostró, lo que me mostró el paciente es que nadie tuvo empatía con él al inicio, ¿no? Y o sea, por eso que terminó cayendo conmigo, ¿no? Porque finalmente, donde debe haberlo tratado correctamente, no lo hicieron. Y cuando llegan conmigo, aun cuando no es una muestra de falta de empatía, el pedir de 120,000 soles, cuando el precio aproximado real de ese procedimiento no debe estar encima de los 40,000, no es que sea falta de empatía, ¿no? Sino que ya lo ven al paciente como un negocio, un aspecto mercantilista, ¿no? Terrible. ¿Ya? ¿Y qué significa empatía? Ponerte en el lugar del otro. Si yo estuviese en el lugar del paciente, ¿pagaría 120,000 soles? Yo sí. Pero eso no es ser empático, ¿no? Listo, chicos. Si no hay más participaciones, ¿sí, Nacheli? Creo que antes que verlo actuar con empatía frente al paciente, se le debería considerar como lo que es una persona, la cual también merece respeto, y tratarlo, o sea, como teniendo en cuenta lo que es sus creencias, sus valores, porque cada persona es diferente, pero dentro de su contexto deberíamos verlo, ¿no? De una manera un poco más individual. Perfecto, gracias. Erika, levantaste la mano. Sí, doctor. Yo quería rescatar esa parte que usted mencionó de la monetización. Si bien es cierto, la medicina humana es la carrera más humana, por ende su nombre, entonces es el hecho de ponernos en los zapatos de cada persona y aceptar la realidad de cada persona. ¿Por qué lo llevo a esta parte de la monetización? Porque, bueno, a lo largo del tiempo, más que la parte humana, se refirió con la parte de truncar la carrera con un beneficio que es el dinero, ¿no? El hecho de que pagar 120,000 soles tener en cuenta que no va a ser un tratamiento que valga la pena por los 120,000 soles, o pagar menos dinero teniendo en cuenta que tiene más beneficios. Creo que esa es la parte donde nosotros estamos truncando un poco la medicina. Esa sería mi aporte, doctor. Solo para ponerles en contexto, ¿no? Con esos 120,000 soles, obviamente al cambio en dólares, puedo coordinar con mi colega en Colombia, llevarlo allá al paciente, tratarlo, hacerle también que otro cirujano le haga la cirugía de extracción nasal, y pagarme un pasaje a Cartagena y pasearme un rato allá, ¿no? O sea,